Buenas noches. Sé que esta historia puede sonar increíble, pero necesito contarla a mi manera. Prefiero no mencionar mi nombre ni el de nadie que haya pasado por todo esto conmigo para proteger a todos. Lo que sucedió fue en un rincón apartado del estado de Amazonas, en un área donde casi no llegan noticias ni curiosidades del exterior. Allí, la vida transcurre de una manera diferente a la que la gente de las grandes ciudades está acostumbrada. Siempre he sido una persona callada, no me gustan las bromas tontas y tampoco soy de hablar mucho. Pero después de un tiempo rumiando todo lo que pasó, pensé que era hora de compartir este relato y, quién sabe, encontrar alguna respuesta. En esa época, trabajaba como médico voluntario en una organización conocida por todos. Tenía unos 40 y tantos años y viajaba por las comunidades ribereñas y aldeas indígenas del Amazonas, ayudando donde fuera necesario. Mi base estaba en un punto relativamente cerca de un pequeño pueblo, pero aún así era todo bastante aislado, sin carreteras asfaltadas cerca. Iba en barco para llegar a algunas tribus. La selva es un universo aparte, hermoso, pero también lleno de peligros que nosotros, los de la ciudad, ni siquiera imaginamos. Solo que por un tiempo, hasta disfruté de esa rutina, sentía que estaba haciendo algo importante. El lugar donde dormía era una casita sencilla de madera, una especie de posada comunitaria. Allí también se quedaban otras personas que venían a prestar servicio, como agrónomos y unos profesionales de la FUNAI, que acompañaban las demandas de las aldeas. También había un señor indígena muy bromista al que llamábamos Seuari. Ya debía tener unos 60 y tantos años. Hablaba portugués con un acento muy marcado, pero todos lo entendían bien. Su trabajo era mostrar los atajos seguros para llegar a las aldeas más distantes. Este Seuari siempre parecía estar de buen humor, contaba historias y reía a carcajadas cuando nos reuníamos en el área común. Hablaba de las cosas de la selva y se burlaba de nuestras costumbres de ciudad, como él mismo decía. En cierta tarde, mientras cenábamos, un biólogo que estaba hospedado con nosotros, lo llamaré Marcos, comenzó a preguntar sobre la fauna de la región. Marcos era un tipo de unos 30 y tantos, muy a su aire, que estaba allí para hacer investigación de campo sobre especies locales. Anotaba todo lo que Seuari decía y parecía fascinado con cada detalle. Jaguares, monos, serpientes, pájaros, todo entraba en sus anotaciones. Solo que en determinado momento, Marcos mencionó algo sobre una criatura extraña que andaba atemorizando a la gente de allí. En ese instante, el rostro de Seuari se ensombreció. Dejó de reír y le preguntó a Marcos de dónde había sacado esa historia. El biólogo explicó que lo había oído de otro indígena y había reunido algunos relatos de pescadores, diciendo que había ido hasta allí precisamente para intentar descubrir de qué se trataba. Quién sabe si hasta para descubrir una nueva especie. Sin embargo, Seuari se puso aún más tenso y dijo que esa bestia no debía ser estudiada, sino evitada. Dijo que ciertas cosas en la selva no debían convertirse en asunto para los de afuera. Los que estábamos allí nos miramos sin entender bien el porqué de tanta preocupación, pero se podía sentir que realmente incomodaba al viejo guía. Marcos, sin embargo, no se rindió y preguntó si Seuari tenía alguna idea de qué animal podía ser y en qué parte de la selva aparecía. El guía, aún receloso, contó que nunca había visto tal cosa personalmente, pero conocía historias de gente que la había visto. Dijeron que era grande, muy fuerte, y que algunas tribus incluso habían intentado cazarla, pero los cazadores simplemente desaparecieron en la selva. Marcos escuchó todo con los ojos ligeramente abiertos, pero mantuvo esa expresión de entusiasmo. Parecía que cuanto mayor era el peligro, mayor era su deseo de investigar.
Y entonces Sewari fue directo al grano, diciendo que la gente de la ciudad no entendía la selva y que ciertas cosas debían permanecer en silencio. Se levantó de la mesa y se fue, dejando un ambiente bastante extraño. Marcos se quedó allí, con nosotros, y la gente comenzó a preguntar qué historia era esa de una bestia misteriosa atacando animales y gente en la selva. Él confesó que investigaba esos relatos hacía tiempo, pero todo era muy vago. Solo que ahora, estando en el corazón del Amazonas, las posibilidades de toparse con esa criatura eran mayores. Cuando terminó de hablar, nos echó una mirada y preguntó si alguien quería acompañarlo esa misma noche en una búsqueda para ver si encontraba alguna señal de la tal bestia. La gente rió sin gracia y se negó. Entonces se volvió hacia mí y me preguntó si me animaba. Por impulso dije que sí. Yo era algo aventurero y sinceramente estaba un poco aburrido de pasar tantos días solo cuidando las rutinas médicas y durmiendo temprano. Pensé que podía ser una experiencia curiosa, aunque en el fondo no creyera de verdad en esas leyendas. Nos preparamos para salir más tarde. Unas horas después, casi todos estaban en la sala viendo televisión en uno de esos aparatos improvisados que captaban mal y precariamente un canal local. Sewari también estaba allí, callado. Cuando Marcos y yo dijimos que íbamos a dar una vuelta por la selva, algunas personas rieron y nos dijeron que tuviéramos cuidado. Solo Sewari no rió. Se limitó a decirnos que prestáramos atención a los árboles muy altos y que estuviéramos atentos a cualquier ruido extraño, aunque fuera bajito. Aquello me dio un escalofrío, pero también me sentí un poco avergonzado de tener miedo, así que seguimos adelante de todos modos. Cogimos 2 linternas y un rifle, porque en esa región eran frecuentes los jaguares y otros animales grandes, además de algunas cosas que Marcos usaría para la investigación en caso de que encontráramos alguna pista. Dijimos que no nos alejaríamos mucho, que era más por curiosidad que por otra cosa. Entramos en la selva con las linternas encendidas, con la idea de caminar unos 20 minutos, media hora como máximo, para ver si encontrábamos algo diferente. Al principio fue hasta interesante. Vimos algunos animales nocturnos, oímos ruidos de insectos, y la selva por la noche tiene una energía única, una mezcla de belleza y tensión. Después de un tiempo, no pasó nada más que unos animales comunes. Empecé a pensar que era una pérdida de tiempo. Me volví hacia Marcos y le dije que debíamos volver, ya era tarde. Él tampoco estaba tan entusiasmado como antes, así que aceptó enseguida. Nos dimos la vuelta y empezamos a buscar el camino de regreso. Pero anduvimos y no encontramos el camino correcto. Intentábamos mantener la calma, pero se notaba en el rostro de Marcos que estaba preocupado, y yo también lo estaba. En lugar de llegar a la posada, nos adentrábamos cada vez más en la selva. Nos detuvimos para intentar ubicarnos. Fue entonces cuando empezamos a oír unos ruidos extraños, como si fueran gruñidos ahogados, medio distantes. Nos miramos, nos agachamos y buscamos un arbusto donde pudiéramos escondernos. Pronto reconocí un jaguar que salía de detrás de unos árboles. Llevaba alguna presa en la boca, quizás un pecarí u otro animal parecido. Me pareció increíble, a pesar del miedo, pero de repente algo se movió en los árboles más altos, justo encima de la cabeza del jaguar. Parecía que algún animal estaba saltando de una rama a otra, sin hacer ruido de hojas secas crujiendo. En un instante, esa cosa salió de detrás de un tronco grueso y se lanzó sobre el jaguar. Todo fue muy rápido y aterrador, y el jaguar soltó su presa y comenzó un combate violento con esa bestia que lo sorprendió. Marcos y yo nos quedamos inmóviles detrás del arbusto, intentando entender lo que estaba sucediendo en la oscuridad. Solo veíamos movimientos rápidos,
El jaguar intentaba defenderse con sus garras afiladas, pero la criatura tenía el tamaño de un lobo enorme, con una forma que recordaba a un perro, pero mucho más fuerte, con patas largas y una musculatura que no parecía nada normal. La escena fue enloquecedora. Oímos sonidos de lucha, gruñidos fuertes, crujidos como si el jaguar intentara morder el cuello de esa bestia, mientras ésta daba unos golpes que parecían increíbles. No podía creer lo que mis ojos veían. Esa criatura daba saltos ágiles, esquivaba los contraataques del jaguar y cuando conseguía acertar, oíamos algo que recordaba a golpes secos y fuertes. Yo sudaba frío y Marcos no parpadeaba. Parecía que estábamos pegados al suelo sin poder salir corriendo porque cualquier movimiento podía llamar la atención de ambos. La lucha se extendió por varios minutos que parecieron una eternidad. En algunos momentos el jaguar conseguía zafarse, pero la bestia misteriosa no daba tregua. Era grande y tenía una postura casi humana cuando se apoyaba en las patas traseras, pero luego volvía a moverse como un animal salvaje con una velocidad impresionante. En un salto el jaguar intentó alejarse, pero fue derribado por un golpe que nos hizo sentir el impacto desde lejos. No podía creer lo que estaba viendo. Parecía una escena de película de terror, no algo real. Fue cuando se movieron a un claro donde la luz de la luna dejaba todo un poco más visible. El jaguar estaba herido, respirando con dificultad. La criatura, por otro lado, no parecía cansada, solo demostraba una rabia creciente, como si estuviera realmente dispuesta a derribar a ese felino, costara lo que costara. Allí pude ver mejor a la bestia. Tenía pelos oscuros en partes del cuerpo, unos dientes que brillaban cuando abría la boca y unas garras que más parecían cuchillas. Solo pensaba, esto no puede ser un perro ni otro animal común. En ese momento, vinieron a mi cabeza unas historias que oía de mis abuelos cuando era niño, historias sobre lobisomes. Siempre ignoré esas leyendas. Pensaba que eran cosas de gente antigua. Pero, amigo, lo que veía allí delante encajaba perfectamente con ese miedo infantil que mucha gente del interior conoce. Las piernas me temblaban. Mi corazón latía con fuerza y Marcos estaba a mi lado sin decir ni una palabra. Parecía que el tiempo se había detenido, pero no tardó mucho en que el combate volviera a ser aún más violento. El jaguar intentaba contraatacar, daba zarpazos desesperados, y yo oía el ruido de las hojas siendo aplastadas por las patas de ambos. Fue entonces cuando la criatura consiguió agarrar al jaguar por los hombros. Oímos un crujido como el de una rama partiéndose. Eran los huesos del jaguar cediendo a la fuerza de la bestia. El jaguar reaccionó con un rugido alto, se debatió y dio un mordisco que arrancó un trozo de pelo a la fiera, pero parecía no hacerle tanto daño como debería. Estábamos en un shock tan grande que ni siquiera sentía mis piernas. Solo pensaba que si esa cosa percibía nuestra presencia, estábamos perdidos. Entonces recordé que había llevado el rifle. Lo amartillé con cuidado. Puse el dedo en el gatillo, pero me quedé sin aire por algunos segundos, sin saber si disparar era realmente la mejor elección. En ese momento sentí aún más miedo, porque si fallaba o solo enfurecía más a la fiera, quizás viniera hacia nosotros. Pero ver al jaguar siendo masacrado me dio una valentía repentina. Apunté lo mejor que pude y apreté el gatillo. El disparo resonó en la selva con ese estampido que deja el oído zumbando. La bala alcanzó el brazo de la criatura y vi que retrocedió, tambaleándose 2 o 3 pasos hacia atrás, soltando al jaguar. En ese segundo la bestia alzó la cabeza y miró directamente hacia donde Marcos y yo estábamos escondidos. Fue como si viera nuestra alma. Sentimos un escalofrío recorrer nuestra espalda como si estuviéramos siendo observados por algo que entendía cada detalle de lo que estaba sucediendo.
La fiera bajó un poco el cuerpo, como si fuera a saltar en nuestra dirección. La sangre subía y bajaba en mi pecho. Mi corazón parecía un tambor. Sentí un hilo de sudor descender por mi frente y llegar a mi barbilla. La bestia soltó un gruñido que hizo que todo mi cuerpo se erizara, y juro que tuve la impresión de que esbozó una sonrisa de lado muy leve, como si quisiera decir: me las vais a pagar. En ese instante la bestia hizo un movimiento muy rápido hacia un lado y pensé que venía directo hacia nosotros. Me preparé para disparar de nuevo, pero dio un salto impresionante desviándose entre los árboles. Parecía conocer cada pedacito de esa selva. En cuestión de segundos desapareció en la oscuridad, dejando atrás unas ramas caídas. Solo entonces percibí que estaba conteniendo la respiración. Marcos también estaba estático, sin parpadear. El jaguar, bastante herido pero aún vivo, se giró, gruñó bajo y se fue cojeando como si supiera que no le habíamos disparado. En ese momento nos miramos y sin necesidad de combinar nada, salimos corriendo como locos, sin siquiera mirar por dónde pisábamos. El mayor miedo era que esa bestia decidiera cambiar de idea y volver tras nosotros. Solo que seguíamos perdidos. Intentamos encontrar el sendero, pero todo en la selva parecía igual y peligroso. Corrimos por unos 20 o 30 minutos que más parecieron horas, hasta que finalmente oímos gritos llamando nuestros nombres. Esos gritos eran de la gente que había venido a buscarnos, liderados justamente por Sewari. Estaban con linternas y machetes, abriendo camino. Así que nos vieron, preguntaron si estábamos bien. Solo conseguíamos mover la cabeza diciendo que sí, sin aliento, para contar detalles. Sewari me miró fijo y esbozó una sonrisa de lado muy sutil. En ese momento noté que tenía el brazo izquierdo vendado, como si hubiera sufrido una herida reciente. El pecho se me heló. Recordé el disparo que había alcanzado a la bestia en el brazo. Esa mirada de Sewari parecía decirme que él sabía exactamente lo que había sucedido. Volvimos al lugar donde estábamos hospedados, agotados. Me acosté en la cama, pero el sueño no vino. Mi cabeza daba vueltas, recordando la mirada de la criatura, la sonrisa y ese brazo vendado de nuestro guía. A la mañana siguiente fui a tomar café solo. Estaba tan distraído que ni siquiera reparé cuando alguien acercó una silla a mi lado. Miré y era Sewari. Me miró fijamente y me preguntó con la mayor calma si habíamos encontrado lo que tanto buscábamos la noche anterior. Tragué saliva. No sabía qué responder. Entonces él dijo, sin apartar la mirada, que podría habernos liquidado a Marcos y a mí cuando disparé ese tiro. Pero eso traería gente curiosa de la gran ciudad, y su tribu no necesitaba ese tipo de atención. Dijo que esa era nuestra suerte, porque si la cosa se extendía, sería malo para todos. Después se levantó y se fue. Nunca más vi a Sewari. Seguí yendo por allí un tiempo para terminar unas tareas médicas, pero él parecía haber desaparecido del mapa. Marcos también desapareció poco después. Dijeron que volvió a la capital sin dejar rastro. Solo se quedaron por allí los que no tenían ni idea de la noche espantosa que vivimos. Después de un tiempo me jubilé y seguí la vida con mi familia en un rincón tranquilo de Brasil. Todavía oigo gente hablando de esas historias de lobisomes, hombres bestia, esas cosas. La mayoría ríe, cree que son invenciones, pero yo recuerdo cada segundo en la selva, de esa bestia enorme, del jaguar sangrando, de la mira de mi rifle. Solo que no doy mi opinión. Si me preguntan, finjo que no sé nada. Al fin y al cabo, ciertas cosas siguen siendo misterio, y por lo que viví, es mejor que sigan así. Al final, todo lo que puedo decir es que esa fue la experiencia más tensa de mi vida. Percibí que la selva tiene secretos que nosotros, nacidos y criados en la ciudad, no sabemos manejar, y aunque alguien desconfíe de mi relato, prefiero mantener ese recuerdo tal como sucedió, sin cambiar nada.
Fue real, solo que no conocemos ni la mitad de lo que existe por ahí. Buenas noches, me llamo Igor y ya sigo desde hace tiempo esos relatos de cosas sobrenaturales. Entonces, resolví compartir la historia de mi padre, Rogerio, que sucedió a finales de los años 70 en la región de Guarapuava, en el estado de Paraná. Fue algo tan aterrador que casi terminó en tragedia no solo para él, sino para toda la familia. Él y mi madre, Larisa, eran recién casados, muy jóvenes. Mi padre tenía 19 años cuando formó familia y mi madre tenía 17. En aquel tiempo era común que todo sucediera muy rápido. Se enamoraron, se casaron y luego mi madre quedó embarazada de mi hermano Davi. Así que Davi nació, mi madre fue a pasar un tiempo en casa de mi abuela, doña Marta, porque todavía estaba algo insegura con los cuidados de un bebé. Como era madre primeriza y muy joven, tenía miedo de hacer alguna tontería. En los primeros días todo fue tranquilo, pero una noche mi madre ya estaba acostada cuando oyó pasos fuertes desde fuera. Como aquello parecía algo extraño, se puso atenta, pero en un primer momento no se preocupó mucho. Solo que una hora después se despertó de nuevo con el ruido de pisadas muy cerca de la ventana. El olor que sintió era horrible, puro hedor, a carroña, y entró por las rendijas. Curiosa y asustada, se acercó a la ventana para espiar. Vio una cosa grande y oscura corriendo por el patio y saltando la cerca, desapareciendo en la oscuridad. Ella no entendió qué podía ser, pero se puso tan nerviosa que apenas durmió el resto de la noche. Al día siguiente le contó a mi abuela, que no pareció tan sorprendida y dijo que por la descripción podía ser un lobizón apareciendo por allí. Para completar, mi abuela aún avisó que la bestia debía haber sentido el olor del bebé, pues mi hermano aún no había sido bautizado. Esto aumentó el miedo de todos. Unos días después, mi padre fue allá a saber qué estaba pasando. Como también creía en historias de ese tipo, pensó que era mejor quedarse unos días con ellas. Él solo necesitaba volver a casa para recoger algunas cosas y prometió regresar. Al fin y al cabo, era su familia en peligro. Él no iba a dejar a mi madre y a mi hermano recién nacido a merced de una criatura extraña. Además, mi padre dijo que cuando era niño ya había visto algo parecido. Entonces él volvió, hizo una maleta y vino preparado. Trajo un machete y la garrucha que guardaba para seguridad. En los 2 primeros días durmiendo allí en casa de mi abuela, no pasó nada. Ya en el tercer día, él se quedó hasta más tarde, en el trabajo, y volvió alrededor de las 9 de la noche. En el camino sintió un escalofrío, pero intentó no darle importancia. Cuando se acercó al terreno, percibió que el perro del vecino estaba ladrando enloquecido y todos los animales de la vecindad parecían agitados. Fue ahí que sintió el pavor de verdad, porque de repente oyó el llanto de Davi y los gritos de la madre. Sin pensarlo 2 veces, comenzó a correr hacia la casa. Cuando llegó allí, vio una escena de escalofrío. Tenía una criatura enorme, con cuerpo parecido al de un burro, pero el rostro recordaba a un perro, y los ojos eran tan rojos que parecían brillar en la oscuridad. Aquello estaba arañando la pared de barro de la casa, como si quisiera entrar de cualquier manera. Mi padre fue hacia ella sujetando el machete con fuerza. La criatura paró de intentar abrir la pared y se giró para encararlo. Aún temblando de miedo, mi padre continuó andando. En un abrir y cerrar de ojos, la bestia avanzó y saltó encima de él, derribándolo al suelo. Con el golpe, el machete escapó de la mano de mi padre y voló lejos. Él intentó librarse de los brazos y de las patas de aquello, sintiendo una fuerza absurda, presionándolo contra la tierra. Completamente aterrorizado, cogió un puñado de tierra y lo arrojó a los ojos de la fiera, que se sacudió furiosa, intentando limpiar la suciedad.
Fue la oportunidad que tuvo de rodar hacia un lado y salir de debajo de aquello. Temblando de arriba a abajo, corrió hasta donde el machete había caído, consiguió cogerlo de nuevo y se giró en un impulso acertándole un golpe en la espalda a la criatura. El grito que salió de la boca de aquella bestia fue tan horrendo que mi padre sintió la sangre helarse. Parecía un aullido mezclado con un gemido, algo que jamás había oído en su vida. La fiera herida movía el cuerpo de una forma extraña, pero aún aparentaba tener aliento para continuar. Mi padre dio algunos pasos hacia atrás sin querer perder de vista a aquel monstruo, solo que la criatura, aún sangrando, partió hacia él de nuevo avanzando de una forma casi desesperada. Ella se contorsionaba toda como si el dolor la dejara más brava y llegó tan cerca que mi padre pudo sentir aquel olor fuerte de nuevo, solo que ahora mezclado al olor de sangre. Él levantó el machete, pero sintió el brazo pesar, sin saber si tendría coraje de intentar otro golpe. La fiera, por otro lado, parecía llena de odio, como si quisiera acabar con todo en una única embestida. En ese momento, mi abuela y mi madre gritaban allá adentro, y el llanto de Davi dejaba todo aún más caótico. La bestia daba unos pasos, gruñía, y mi padre sabía que no podía quedarse parado con el corazón a mil. Él fingió que iba a retroceder, haciendo que la criatura diera un paso más hacia adelante, y entonces intentó acertarle un segundo golpe, solo que el lobizón reaccionó rápido. Desvió la cabeza y con la pata casi araña el rostro de mi padre. Él se arrojó al suelo a tiempo de escapar, sintiendo un dolor intenso en el hombro por el impacto. Uno se imagina la desesperación que él estaba sintiendo, el pecho casi explotando de pavor y adrenalina, sin saber si iba a salir vivo de esa lucha desesperada. Mi padre intentó reincorporarse, pero resbaló en la tierra blanda alrededor de la casa. Al mismo tiempo, la criatura aprovechó para dar otro bote que por poco no le dio de lleno en el pecho. Él rodó a un lado y la bestia arrastró el hocico por el suelo levantando polvo y soltando un ruido horrible. Parecía rabia mezclada con una hambre extraña, casi como si quisiera destrozar a mi padre en pedazos. Aun teniendo cuidado para no ser agarrado, mi padre se estaba quedando sin aliento y percibía que si tardaba podía ser el fin. Por suerte, cuando la fiera se preparaba para dar otro golpe, mi padre consiguió alzar el machete y clavárselo en la pata trasera a la bestia. El lobizón dio otro aullido espantoso y retrocedió. Fue ahí que mi padre, sin pensar, corrió de una vez para dentro de la casa. Aún escuchaba los gritos de susto de mi madre y de mi abuela, que estaban abrazándose en un rincón con mi hermano en brazos. Apenas entró, cerró la puerta con fuerza y echó la llave. Ellos pensaron que iba a acabar allí, pero de repente comenzó un ruido de golpes en la puerta, como si la criatura estuviera arrojándose contra ella para derribarla. Cada golpe sonaba más fuerte y amenazador, y uno se imagina la desesperación de todos allá dentro, pensando que la puerta no iba a aguantar por mucho tiempo. Mi padre soltó el machete en el suelo y cogió la garrucha que ya estaba cargada. Fue hasta el lateral de la puerta, apuntó el arma por una rendija y apretó el gatillo. El estruendo fue tan alto que mi madre y mi abuela gritaron de susto. Allá afuera, la bestia soltó otro alarido de helar la sangre. Aún así, el lobizón no desistía y continuaba arrojando el cuerpo contra la puerta. Solo que unos segundos después vino otro disparo, esta vez desde fuera, viniendo del patio. Descubrimos que era un vecino que oyó el ruido y salió para ayudar. Tras ese segundo disparo, el lobizón pareció retroceder de verdad. Mi padre se quedó esperando a ver si la bestia volvería, pero todo quedó en silencio. Solo se oía su propio corazón latiendo. Cuando él se animó a abrir la puerta, vio al vecino sujetando un revólver calibre 38. El hombre dijo que corrió hasta allí porque escuchó el llanto del niño, los gritos y los disparos, y decidió ayudar. Fue por poco. Aquel lobizón
Estaba decidido a invadir la casa y acabar con todos, pero por suerte no fue en aquella noche. El miedo, sin embargo, no salió de allí tan pronto. Mi madre ya no quería quedarse más en casa de mi abuela, así que mi padre pensó que era mejor llevarla a casa de una tía de ella por unos días. Ella solo volvió después de que Davi fue bautizado, cosa de 2 semanas después. Mi abuela contó que después de esa noche nunca más aquella criatura dio la cara por allí. Sin embargo, comentarios sobre ataques parecidos surgieron en los alrededores y la descripción era la misma. Una bestia enorme, medio hombre, medio otra cosa, con ojos rojos. Todo indica que era el mismo lobizón infernal que rondaba la región. Este es el relato de mis padres y yo les creo de verdad. No es una historia fácil de olvidar, especialmente por los detalles espantosos que ellos repiten cada vez que hablan del asunto. Hay muchas leyendas latentes por ahí de gente que enfrenta esas cosas y sobrevive, pero también debe haber quien nunca consiguió escapar para contarlo. Nadie quiere cruzarse en el camino de una criatura de esas. Ahora voy a contar otra historia, que parece mentira, pero mi tía Rosa jura que es real. Ella siempre fue del tipo que no cree en fantasmas, pero necesitó vivir un momento muy triste y marcante para cambiar de idea. En un día nublado de invierno, ella estaba en casa de mi abuela Celeste en el interior, cuidando de mi abuela que estaba muy enferma y prácticamente al borde de la muerte. La tristeza se apoderó de todos cuando la salud de mi abuela fue empeorando hasta que ella falleció allí en aquella tarde fría. Mi tía se quedó en shock, llorando sin parar, y salió de la habitación para ir hasta la sala donde había una ventana grande que daba al monte. Se quedó allí de pie, mirando hacia la nada, con los ojos llenos de lágrimas, sin saber cómo lidiar con aquel dolor. De repente oyó un canto que parecía ser de un ave. Al principio hasta pensó que fuera alguna ave común de la región, pero el ruido fue volviéndose cada vez más perturbador. Y ahí ella recordó historias sobre el canto de la caguá, que según los más viejos anuncia la muerte de alguien. Aún así, ella intentó no aferrarse a esas creencias, solo que en aquel instante las luces de la casa comenzaron a parpadear como si hubiera alguna falla en la energía. Aterrorizada, ella oyó un chillido en el cable y percibió que no era normal. Entonces, la tal ave que estaba encima del tejado voló alto y se posó en medio del monte justo enfrente de la ventana. Mi tía, paralizada, vio cuando aquel bicho que parecía una caguá tomó la forma de una persona vestida con una túnica negra. Como estaba de espaldas, ella no vio el rostro, pero tuvo certeza de que era alguien o alguna cosa que no pertenecía a nuestro mundo. En un abrir y cerrar de ojos, aquel ser desapareció como si nunca hubiera estado allí. Mi tía, que nunca creyó en nada de eso, se quedó en shock. No tenía más cómo dudar de fenómenos sobrenaturales. Las historias de los antiguos no eran tan bobas así, y ella entendió que aquella ave surge realmente cuando alguien está a punto de morir. Viviendo aquel susto todo en el mismo día en que perdió a su madre, mi tía pasó a creer que existen cosas más allá de lo que uno imagina. Después de todo eso, tanto mi padre como mi madre siguieron sus vidas, y mi tía también. Fue un periodo de miedo y shock, pero cada uno lo enfrentó a su manera. En cuanto a nosotros, solo podemos decir que nadie de aquí olvida lo que fue vivido, y uno prefiere, a la menor señal de lobizón o aparición siniestra, mejor no arriesgarse. No queremos encarar nada parecido.